¿Te has imaginado quién era Jesús antes de nacer en Belén? ¿Comenzó su existencia en ese momento en el pesebre o hay mucho más detrás de su identidad? Prepárate, porque lo que exploraremos hoy puede transformar tu visión de la Biblia y revelar verdades sorprendentes que muchos ni siquiera imaginan. Si estás listo para un viaje fascinante a través de las Escrituras, quédate con nosotros hasta el final de este video. La cuestión de la preexistencia de Jesús es una de las más profundas e intrigantes de la teología cristiana. Antes de su nacimiento, ya se le mencionaba con diferentes nombres y títulos, y su identidad revela no solo su divinidad, sino también su papel central en el plan eterno de Dios. A lo largo de este video, nos sumergiremos en las Escrituras para explorar la verdadera esencia de quién era Jesús antes de que comenzara su vida terrenal. Si estás interesado en entender mejor la Biblia y descubrir los secretos sobre la identidad eterna de Jesús, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Es a través de tu apoyo que podemos seguir trayendo contenidos como este, que profundizan la fe y amplían nuestra comprensión de las verdades divinas. Ahora, vayamos a lo que realmente importa. Al principio de todo, cuando pensamos en la creación del universo, es inevitable recordar las primeras palabras del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, Juan nos presenta una verdad fundamental. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él es eterno. El término verbo o logos, usado por Juan, conlleva un significado profundo y revela el papel fundamental de Jesús como la manifestación de la verdad y del propósito divino. Pero ¿por qué se le llamó verbo y no otro nombre? En la antigüedad, los nombres no eran meras etiquetas, sino que expresaban identidad, propósito y destino. La elección de Logos, por parte de Juan, no fue al azar. Este término griego remite a un mensaje completo, a una revelación del plan de Dios para la humanidad. Jesús es el medio por el cual Dios se comunica y se relaciona con su creación, y ese mensaje eterno se hizo carne para habitar entre nosotros. Para entender mejor, necesitamos explorar dos términos griegos usados en el Nuevo Testamento: rema y logos. Rema se refiere a una palabra hablada, como en el momento en que el ángel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. Por otro lado, logos trasciende el concepto de una simple palabra hablada. Es el mensaje eterno y abarcador de Dios. Cuando Juan afirma que el Logos se hizo carne, está revelando que el mensaje eterno de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Esta revelación es profunda. A lo largo de la historia, la gente con frecuencia percibía a Dios como distante, inaccesible e incluso silencioso. Él enviaba profetas para transmitir sus mensajes, pero muchos aún no entendían. Fue entonces cuando el plan de Dios alcanzó su punto culminante. No solo envió palabras, sino que se convirtió en el propio mensaje, habitando entre nosotros como Jesús. Como está escrito en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús hizo a Dios visible, palpable y accesible, mostrando su amor a través de sus acciones, sus palabras y sobre todo de su sacrificio. Sin embargo, la identidad de Jesús no se limita a su vida terrenal. Antes de Abraham, Él ya existía. En Juan 8:58, Jesús declara: antes de que Abraham existiera, yo soy. Aquí reivindica el mismo nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en la zarza ardiente: yo soy. Éxodo 3:14. Esta afirmación es una de las más poderosas de la Biblia, pues conecta directamente a Jesús con la divinidad eterna. No estaba afirmando ser solo un profeta o maestro, sino identificándose como el mismo Dios.
Los fariseos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Para ellos, tal declaración era una blasfemia, castigada con la muerte. Sin embargo, Jesús no retrocedió. Continuó revelando su identidad a través de sus palabras y acciones, demostrando su poder y autoridad divinos. En el Evangelio de Juan encontramos 7 declaraciones de yo soy, cada una revelando un aspecto único de la misión de Jesús. Estas afirmaciones muestran su divinidad y su propósito trascendente, conectando el plan de Dios con el mundo de una forma que solo el mismo Dios podía hacer. Una de esas declaraciones, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, simboliza su capacidad de satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas. Otra, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, revela que Jesús vino para traer claridad y dirección en medio de las tinieblas del pecado. Cada afirmación no solo reveló su identidad, sino que también apuntó a la salvación que Él vino a ofrecer. Al reflexionar sobre estas verdades, vemos que Jesús es mucho más que un personaje histórico o un simple líder espiritual. Él es el Dios eterno que eligió hacerse humano para rescatarnos. Incluso antes de su nacimiento en Belén, ya estaba presente en momentos cruciales de la historia bíblica. El Antiguo Testamento nos ofrece vislumbres de su presencia a través de la figura misteriosa del ángel del Señor. Este ángel no era un mensajero común. Hablaba con autoridad divina, realizaba milagros e incluso era adorado como Dios. Un ejemplo notable se encuentra en la historia de Jacob. En Génesis 32, Jacob lucha con un hombre durante toda la noche, solo para darse cuenta al final de que estaba ante Dios. Otro ejemplo es la experiencia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego ardiente, donde aparece una cuarta figura semejante a un hijo de los dioses, que los protege del fuego, Daniel 3:25. Estos eventos señalan la presencia activa de Jesús incluso antes de su encarnación. Isaías 9:6 nos da una visión aún más clara de la naturaleza eterna de Jesús. Este versículo profético, escrito siglos antes de su nacimiento, declara: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos títulos no son meramente descriptivos, revelan la profundidad de la identidad de Jesús y su misión redentora. Aunque Isaías profetizó la venida de un niño, lo describió con títulos que solo Dios podría llevar. Dios fuerte y Padre eterno indican que este hijo no sería meramente humano, sino alguien cuya existencia trascendía el tiempo y el espacio. Esta profecía nos muestra que Jesús no fue una creación divina en el momento de su nacimiento. Él ya existía desde la eternidad como parte integral de la Trinidad. Este concepto de la Trinidad es uno de los misterios más fascinantes de la fe cristiana. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, encontramos varias evidencias de que Dios es único, pero se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más significativos está en el propio relato de la creación, en Génesis 1:26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso del plural hagamos indica que había una pluralidad en la unidad divina. Otro ejemplo importante ocurre en el bautismo de Jesús. Allí vemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y la voz del Padre declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Este momento evidencia la presencia simultánea de las 3 personas de la Trinidad, cada una desempeñando un papel específico, pero en perfecta unidad. ¿Y por qué esto es tan relevante para entender quién era Jesús antes de nacer?
porque nos revela que Él siempre existió como parte de Dios. No es una creación, sino el Creador, aquel que estaba con Dios al principio y a través de quien todas las cosas fueron hechas. En Colosenses 1, 16, 17, Pablo declara: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje nos ofrece una visión impresionante de la supremacía de Jesús. No solo estuvo presente en la creación, sino que todas las cosas existen por causa de Él y para Él. Esto significa que Jesús no es solo el Salvador del mundo, sino también el sustentador de todo lo que existe. Su preexistencia es la base para entender su divinidad y su autoridad absoluta sobre todas las cosas. El autor de Hebreos refuerza esta idea al afirmar que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Esta descripción nos ayuda a comprender mejor por qué Juan se refirió a él como el Logos, la palabra eterna. Jesús no solo revela a Dios al mundo, Él es la manifestación misma de Dios. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento para examinar otra evidencia fascinante de la preexistencia de Jesús. En varias ocasiones encontramos apariciones de una figura divina que interactúa con los patriarcas de Israel. En Génesis 18, por ejemplo, leemos que el Señor se apareció a Abraham en forma de 3 hombres. Aunque 2 de ellos eran ángeles, uno de ellos es identificado como el mismo Señor. Esta aparición preencarnada de Jesús es uno de los muchos ejemplos de cómo Él ha estado activo en la historia de la humanidad antes de su nacimiento en Belén. Otro episodio notable ocurre en Josué 5, 13, 15, donde Josué se encuentra con un hombre con una espada desenvainada, quien se presenta como el príncipe del ejército del Señor. Josué inmediatamente se postra y adora a esta figura, y a diferencia de los ángeles que siempre rechazan la adoración, este hombre la acepta. Esto indica que no era un ángel común, sino una manifestación divina, posiblemente una aparición preencarnada de Jesús. Estos relatos no son meras coincidencias, señalan una verdad que impregna toda la Biblia. Jesús siempre ha estado presente, actuando como mediador entre Dios y la humanidad. Esta idea se ve reforzada en 1 Timoteo 2:5, donde Pablo afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aunque este pasaje se refiere a Jesús encarnado, también sugiere que su papel como mediador ya existía antes de su venida al mundo. A medida que avanzamos en la historia bíblica, percibimos que Jesús no solo estuvo presente antes de su nacimiento, sino que también desempeñó un papel activo en la redención de la humanidad. Su venida al mundo fue la culminación de un plan divino trazado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 leemos que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta declaración nos muestra que la crucifixión de Jesús no fue un acontecimiento aislado en el tiempo, sino parte de un propósito eterno. La oración de Jesús, en Juan 17, es quizá la expresión más clara de su preexistencia y de su relación con el Padre. Al orar, pide: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Juan 17:5. Esta afirmación revela que Jesús era consciente de su naturaleza divina y de su existencia eterna. No fue solo un profeta o un maestro iluminado, era y es el mismo Dios que eligió humillarse, tomar la forma de siervo y habitar entre nosotros para salvarnos. Esa humillación voluntaria
se describe de forma magnífica en Filipenses 2, 6, 8, donde Pablo escribe: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos ayuda a comprender la profundidad del amor de Jesús por la humanidad y el precio que estuvo dispuesto a pagar para rescatarnos. Pero la historia no termina con su muerte. Después de su resurrección, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios, donde reina con toda autoridad y poder. En Apocalipsis 1, Juan tiene una visión gloriosa del Jesús resucitado. Lo describe como alguien semejante al Hijo del Hombre, con ojos como llama de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas. Esta visión nos recuerda que Jesús ya no es el humilde carpintero de Nazaret, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al concluir este video queremos invitarte a reflexionar sobre la grandeza de Jesús y la profundidad de su amor por nosotros. Él no es solo una figura histórica o un personaje bíblico, es el Dios eterno que eligió hacerse humano, vivir entre nosotros, morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes de darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la verdad acerca de quién es Jesús. El Evangelio de Juan es, sin duda, uno de los libros más profundos y teológicos de la Biblia. Desde el principio, Juan deja claro que Jesús no era solo un maestro o profeta, sino el mismo Dios que se hizo carne. La forma en que inicia su Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es una declaración audaz y revolucionaria sobre la identidad de Jesús. Pero ¿por qué Juan eligió iniciar su evangelio de esa manera? Podría haber comenzado relatando el nacimiento de Jesús, como lo hicieron Mateo y Lucas, o presentado su genealogía, como hace el Evangelio de Mateo. Sin embargo, Juan tenía un propósito específico: mostrar que Jesús es eterno, que su existencia precede la creación del mundo y que Él es la manifestación visible del Dios invisible. La idea de Jesús como el Verbo o Logos tiene raíces profundas en la filosofía griega y en el pensamiento judío. En la filosofía griega, el Logos se entendía como la razón o el principio que gobierna el universo. En el pensamiento judío, la palabra de Dios se asociaba con el poder creador y revelador de Dios. Al usar este término, Juan unió estas dos tradiciones y reveló que Jesús es el principio divino detrás de toda la creación y la revelación final de Dios al hombre. Esta revelación no ocurrió de forma repentina. Desde la antigüedad, Dios ya estaba preparando a la humanidad para comprender quién era Él. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes que señalan la venida de un Salvador. Isaías, por ejemplo, profetizó sobre el nacimiento de un niño que sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Isaías 9:6. Ese niño sería la manifestación del propio Dios en forma humana, algo que solo se cumplió plenamente en Jesús. La preexistencia de Jesús es una verdad fundamental de la fe cristiana. Nos enseña que Él no fue creado, sino que siempre existió como parte de la Trinidad. Este concepto es crucial porque nos muestra que Jesús no es solo un intermediario entre Dios y los hombres, sino el mismo Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros. Esta verdad se reafirma en varias partes del Nuevo Testamento, como en Colosenses 1:15-17, donde Pablo escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios,
principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este fragmento nos revela algo extraordinario. Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que por medio de Él todas las cosas llegaron a existir. Él es la fuente de la vida y todo lo que existe depende de Él para subsistir. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de su divinidad y de su papel como sustentador del universo. Además de ser el creador, Jesús también es descrito como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Esta expresión nos muestra que el sacrificio de Jesús no fue un plan de último momento, sino algo que ya estaba en el corazón de Dios desde el principio. Él sabía que la humanidad caería en pecado y que se necesitaría un Redentor. Y, en su amor infinito, Dios decidió que Él mismo se convertiría en ese Redentor, tomando forma humana y muriendo por nuestros pecados. El plan de Dios para la redención de la humanidad trasciende el tiempo y el espacio. Incluso antes de crear el mundo, Él ya sabía lo que sería necesario para rescatarnos. Esta es una verdad que debe llenarnos de gratitud y reverencia, porque nos muestra cuánto nos ama Dios y hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros. Cuando Jesús vino al mundo, no lo hizo solo para enseñarnos acerca de Dios, sino para mostrarnos quién es Dios. En Juan 14:9 dijo: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Esta afirmación es una de las más profundas de toda la Biblia, pues nos revela que Jesús es la imagen perfecta de Dios. No es solo un reflejo de Dios, sino la manifestación completa de su naturaleza y carácter. A lo largo de su vida, Jesús demostró el amor de Dios de muchas maneras. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, acogió a los marginados y perdonó a los pecadores. Cada uno de sus actos fue una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y al final dio la mayor prueba de amor al entregar su vida en la cruz por nosotros. Pero la historia no termina con su muerte. 3 días después resucitó, venciendo la muerte y trayendo la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su divinidad y de su victoria sobre el pecado y la muerte. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dio la gran misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Les prometió que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos, mostrando que, incluso tras su ascensión al cielo, continuaría presente con su pueblo a través del Espíritu Santo. Esa promesa se cumple hasta hoy. Jesús está vivo y sigue actuando en nuestras vidas. No es solo una figura histórica o un personaje bíblico, sino el Dios vivo que desea relacionarse con nosotros de manera personal. Y por eso podemos tener esperanza, incluso en medio de las dificultades de la vida. Si todavía no conoces a Jesús de manera personal, queremos invitarte a dar ese paso hoy. Él está con los brazos abiertos, esperándote. Él ya hizo todo lo necesario para salvarte. Ahora solo depende de ti aceptar este regalo de gracia. Si este contenido habló a tu corazón, no dejes de darle me gusta al video y suscribirte al canal. De esa manera, nos ayudas a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio con más personas. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Así, no te perderás ninguno de nuestros contenidos que buscan fortalecer tu fe y acercarte a Dios. Desde el principio, la Biblia nos presenta la idea de un Dios que se relaciona con la humanidad, no como un ser distante, sino como alguien que desea cercanía. Este deseo es evidente en la forma en que Dios se reveló a lo largo de la historia, desde el jardín del Edén hasta la venida de Jesús al mundo. Cuando leemos las Escrituras, notamos que hay una progresión en la revelación divina.
Dios inicialmente habla a través de profetas, envía mensajes por medio de ángeles y finalmente decide revelarse plenamente en Jesucristo. Esa revelación final es el clímax del plan divino, pues al enviar a su Hijo, Dios no solo comunicó su voluntad, sino que se dio a conocer de manera completa. El Evangelio de Juan, al describir a Jesús como el Logos que se hizo carne, nos muestra que Dios siempre deseó habitar en medio de su pueblo. Esta verdad se confirma a lo largo de toda la narrativa bíblica. En Éxodo, por ejemplo, Dios ordena la construcción del tabernáculo, que sería el lugar de su morada entre los israelitas. Este tabernáculo era una sombra de lo que se cumpliría en Jesús. En el Evangelio de Juan leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra utilizada para habitó en el texto original puede traducirse como armó su tienda o tabernaculó entre nosotros, mostrando que Jesús es el verdadero tabernáculo de Dios. Esta idea de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios se refuerza con muchas profecías del Antiguo Testamento. Además de Isaías, que anunció el nacimiento de un niño que sería llamado Dios fuerte y príncipe de paz, encontramos en Miqueas 5:2 una profecía específica sobre el lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo predijo que el Mesías nacería en Belén, sino que también indicó su existencia eterna. Otro aspecto fascinante de la preexistencia de Jesús es su papel como mediador de la creación. En Proverbios 8 leemos acerca de la sabiduría de Dios, presente desde el principio y partícipe en la creación del mundo. Muchos eruditos ven en este texto una referencia a Jesús, quien es descrito en el Nuevo Testamento como la misma sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Así, cuando pensamos en la creación, no debemos imaginar a Dios actuando solo, sino en perfecta comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. Este entendimiento nos ayuda a apreciar aún más el sacrificio de Jesús. Él no era solo un ser creado que fue enviado al mundo, sino el mismo Creador que eligió humillarse y tomar forma de siervo para rescatarnos. Este acto de humildad está descrito de manera impresionante en Filipenses 2:5-11, donde Pablo nos exhorta a tener la misma actitud de Jesús, quien, siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuese algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de siervo y volviéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión de Jesús fue el punto culminante de su misión en la tierra. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y eso solo fue posible mediante su sacrificio. Sin embargo, su muerte no fue el fin. 3 días después, resucitó, venciendo a la muerte y trayendo la esperanza de vida eterna a todos los que creen en él. La resurrección de Jesús no fue solo un evento histórico, sino la garantía de que su obra redentora fue aceptada por Dios y de que nosotros también podemos tener la esperanza de un futuro glorioso a su lado. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios y preparándolos para la misión que tendrían por delante. Les prometió que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos y capacitarlos para cumplir la gran comisión. Ese envío del Espíritu Santo fue un hito en la historia de la Iglesia, pues marcó el inicio de una nueva era, en la cual Dios habita ya no en templos construidos por manos humanas, sino en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo, descrito como el Consolador y Ayudador,
Es la garantía de que Dios está con nosotros en cada momento. Él nos guía, nos enseña y nos fortalece en nuestro caminar de fe. Esta presencia continua de Dios en nuestras vidas es un recordatorio de que no estamos solos y de que podemos contar con su poder para superar las dificultades y desafíos que enfrentamos. Además, la promesa de que Jesús regresará nos da esperanza y nos motiva a vivir de manera digna de nuestra vocación. En Apocalipsis 1:7 leemos: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén». Esta promesa de su segunda venida nos recuerda que la historia aún no ha terminado y que existe un futuro glorioso reservado para quienes permanecen fieles. Mientras aguardamos su regreso, somos llamados a ser sus testigos, llevando su mensaje de salvación a todas las naciones. Esta misión es un privilegio y una responsabilidad que debemos tomarnos en serio, sabiendo que Dios nos capacita y nos acompaña en cada paso del camino. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora, percibimos que la historia de Jesús no comenzó en Belén, sino desde la eternidad. Él siempre existió como el Hijo de Dios, participó en la creación, reveló el carácter de Dios al mundo y cumplió su misión redentora a través de su vida, muerte y resurrección. Hoy continúa actuando en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo y nos invita a participar en su obra, siendo luz en medio de las tinieblas y proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Este conocimiento debe llenarnos de gratitud y motivarnos a vivir de manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Cada acto de amor, cada palabra de aliento y cada gesto de compasión es una oportunidad de reflejar la gloria de Dios y mostrarle al mundo quién es Jesús. Estamos llegando al final de este video, pero antes de concluir, queremos agradecerte por acompañarnos hasta aquí. Que Dios bendiga ricamente tu vida y nos vemos en el próximo video.